Damos comienzo al programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, que Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora. Esto que tú escuchas es el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, Óscar Moreno, y Walter Ahumada. Damos la bienvenida a toda la audiencia, deseándole un caluroso y fuerte abrazo y cariño en el amor de Jesucristo, y pidiendo a Dios de todo corazón de que en esta próxima hora, pues, el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida a través del compartir esta palabra. Te pedimos que te quede ahí, si puede, y abra tu corazón, abra tu mente, abra tu vida para que Dios en esta hora pueda edificarnos a todos por su Espíritu. En este día me acompaña mi hermano Walter Ahumada para dar un saludo en esta hora. Hermano Walter. Hola, es muy buena, ¿cómo están todos? Es un gusto nuevamente estar acá y poder compartir y llenarnos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un día especial, es un día donde nos sumergimos en la Escritura y podemos palpar a Dios mismo, que nos dejó esta palabra maravillosa para que nos adueñáramos de sus verdades que están ocultas en ella. Y este programa lo estamos haciendo justamente para eso, para que juntos podamos buscar a Jesucristo en cada rincón de la palabra de Dios. Él está ahí. Amén. Bien, hoy día estaremos compartiendo acerca de lo que bíblicamente conocemos como la redención. Ya la audiencia sabe, los hermanos, los amigos, que estamos hablando de las doctrinas de la gracia, y cada una de ellas estamos dedicando 2 programas, martes y jueves, para filtrarla por la cruz. Las doctrinas de la gracia, si no las filtramos por la cruz, no tienen solidez, no se convierten en verdades en nuestra vida. Pero cuando las filtramos por la cruz, entonces ahí es donde entendemos a cabalidad, a plenitud, a todo lo que es la vida y el nutriente que trae esa palabra, y nuestras vidas cada vez son llevadas más a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué bueno es poder edificar a la iglesia a través de las doctrinas de la gracia, y todas y cada una de ellas apuntan a la cruz, que es lo que nosotros hacemos en este programa. Y cuando vamos a la cruz nos damos cuenta de que la luz verdadera, como dice la palabra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, nos alumbra cada vez más. Y en el Evangelio, dice la Biblia, la justicia de Dios se va revelando y se nos revela por fe y para fe. Así que yo quisiera invitar a la audiencia, si me puede acompañar al libro de Romanos. Vamos a leer un solo versículo para dar comienzo y para encabezar este estudio, este compartir acerca de la redención, y ir dándole forma poco a poco hasta que cojamos un concepto pleno de qué Dios quiere tratar con nosotros acerca de esta doctrina, la redención. Y dice la Biblia allí en el libro de Romanos, vamos a Romanos capítulo 3 y versículo 24, aunque el libro de Romanos ya muchos saben que habla de la justificación, pero hoy nosotros lo vamos a usar para hablar de la redención. Y dice allí en el versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Hermano Walter, usted nos puede dirigir en oración y vamos a presentar esto al Señor. Amén. Padre amado, en nombre de Jesús, vamos a tu presencia en este momento, para que tú abras, Señor, el entendimiento, Señor, en nuestra vida, en nosotros que estamos compartiendo, en los hermanos amigos que están escuchando en sus lugares, en sus casas, en sus trabajos, Señor. Permite, Señor, que esta maravillosa doctrina sea palpable en nuestro espíritu, en nuestro ser, Señor.
Queremos aprender más y más de ti, Señor. Queremos tener conocimiento de quién tú eres, de qué hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No fue tan solo su muerte por casualidad, sino que fue con un propósito eterno, Señor. Y es a esa doctrina de la cruz donde queremos apuntar, Señor. Permítenos en este día, Padre amado, poder entenderlas a cabalidad y por completo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Walter, en palabras sencillas, como decimos aquí, ¿qué es la redención? Tiene mucho significado, pero lo más importante es pagar un rescate. Amén. Pagar un rescate por alguien. Pagar el precio Precio. del rescate de alguien. Así es. Aleluya. Estamos claros que se refiere evidentemente al precio y el rescate que Cristo pagó por cada uno de nosotros. Amén. Un precio muy alto. Pero eso es lo que nosotros entendemos por redención. Él pagó el precio, nos redimió. La redención la podríamos también sustituir con el sinónimo de librar o liberar. Libertar, recuperar, rescatar, emancipar, salvar, comprar de nuevo y o pagar un rescate. Amén. Amén. Comprar de nuevo, ¿eh? Bien, eso es increíble. ¿Eh? Comprar de nuevo. Como lo que era mío, yo vuelvo a pagar por aquello que era mío. Amén. Que me lo habían quitado o alguien me lo había robado, ¿cierto? Sí, porque nosotros en el Edén perdimos la categoría de hijos de Dios y tuvimos que ser expulsados, dice la palabra. Por cuanto todos pecamos, pues hemos sido destituidos de su gracia. Pero ¿cómo se ha manifestado el amor de Dios? Pues el Padre envió al Hijo, porque la Biblia dice que Jesucristo fue enviado del Padre. ¿Para qué? Dice, para redimirnos, para rescatarnos, para pagar el precio. Siempre me llamó mucho la atención una especie de teatrito o de sketch que vi cuando yo llegué al Señor, que se llamaba La subasta de un alma. No sé si tú lo has llegado a ver alguna vez. Y se exponía como si estuvieran en un mercado. Y allí un dueño de gente, de personas, pues ponía a la venta esas personas que tenía. Claro, todas tenían un valor, digamos, ¿no? Pero cuando llegaba a la altura de un esclavo que no, digamos, tenía pinta de inservible, ¿vale? Pues allí llegaba el Redentor, allí llegaba Cristo y compraba aquello que aparentemente pues había nacido para ser esclavo y nadie iba a pagar el precio, evidentemente, por aquel alma. Y se llamaba La subasta de un alma. Y me acuerdo que me impactó mucho cuando lo vi, porque es como que ves más claro de una forma gráfica lo que Cristo hizo por nosotros. Mira lo que dice también aquí la palabra de Dios en el Evangelio, perdón, en el libro de Romanos, capítulo 4, que es un versículo que yo suelo usar muchas veces, pero no me canso de usarlo porque nos da luz en cuanto a lo que Cristo hizo. Mira lo que dice Romanos 5:6, dice, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice, más Dios, que en otra versión dice, pero Dios. Estos son los peros de Dios, los que te llenan el corazón. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Sabe qué, Oscar? Pensaba el otro día que la salvación para nosotros es gratuita, totalmente gratis. Pero alguien tuvo que pagar un precio. Amén. Y ese precio fue muy alto y con lo que se pagó no es con oro, no es con plata,
no es diamante, no es nada de esas cosas que están en este mundo, sino que es un material que viene desde el cielo, que es la sangre de Jesucristo. Es el material más costoso en todo el universo. Y fue esa sangre que Él derramó, que fue agradable para Dios, que pudo pagar a Dios. Y es maravilloso cuando podemos ver a Cristo en todas las escrituras. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, tú ves a Cristo desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Está en todos lados Cristo. Por eso nosotros hacemos hincapié en apuntar a la doctrina de la cruz de Cristo, porque Él está en todos lados. Quiero compartir un versículo en Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este texto es increíble, maravilloso. En quien tenemos redención por su sangre. Ese fue el precio, la sangre. Amén. El perdón de pecados. Y esa fue la causa. Según la riqueza de su... Cuando alguien redimía a alguien en el Antiguo Testamento, tiene que ser alguien cercano, ¿cierto? Un pariente. Eso decía la ley de Moisés. Sí, alguien cercano, un pariente que esté muy junto, que sea, no sé, un tío, un sobrino, un hermano, un padre, una madre. Pero Oscar comentó algo que en el principio estábamos en el Edén y éramos uno con Dios, estábamos ahí, éramos su posesión, teníamos la imagen de Dios en nosotros, estábamos con Él y vino ese pariente a rescatarnos. Porque todos tenemos la imagen de Dios nosotros, inclusive la gente que aún no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, está la imagen de Dios en ellos, oculta muy lo profundo. Amén. Y tuvo que venir este pariente nuestro, ¿cierto? Nuestro hermano. La Biblia dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Es tremendo. Yo siempre cuando leo esos textos digo, wow, gracias a Dios porque Cristo me hizo hermano. Y muchas veces en la iglesia, en todo el mundo, nos cuesta ya llamarnos hermanos. Y Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y eso es una verdad tremenda. Quería compartir este texto que me dejó a mí cuando lo leí, que su sangre fue el precio perfecto. El precio que ningún millonario en el mundo puede traer y pagar. Solo Cristo. Dios le dijo a Moisés, ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. Claro, empezó de una forma didáctica haciéndolo con animales. El animal era tipo de una víctima inocente. Y el israelita cuando degollaba la víctima, porque se entiende y se cree que era el mismo judío, es el mismo israelita el que degollaba a su víctima, él mismo la llevaba, tenía que ser algo que él pusiese de su rebaño. O sea, la misma víctima que pagaba por el pecado del israelita era alguien de su rebaño que él ponía. El sacerdote simplemente estaba allí mirando y claro, cuando la sangre caía en el lebrillo, él sí que ya era encargado como sacerdote de cogerla y presentarla adentro, ¿vale? Pero era símbolo, porque dice la palabra que le dijo Dios desde los tiempos de Noé: os he dado la sangre para la expiación, porque en ella está la vida. Entonces, claro, la redención nuestra tenía que ser vida por vida. ¿Vieron lo que dice Salmos 49 en el versículo 7? Dice, vamos a leer desde el 6, dice, los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Tú fíjate tú lo que está diciendo ahí, ¿eh? O sea, nadie puede redimirse a sí mismo, porque la redención dice que es de gran precio, y nadie tampoco podrá redimir en manera alguna al hermano. Esto, nosotros cuando vemos eso, muchas veces pasamos por alto, pero vemos que literalmente la salvación y la redención nuestra estaba bloqueada. Dios tuvo que crear un plan sin quebrantar su ley, un plan que fuera viable y legal.
Por eso que es que la única manera que había de rescatarnos a nosotros es que Jesús, el Hijo de Dios, se hiciera carne y viniese a ser como cualquier mortal. Y ahí fue cuando empezó a orquestarse y a manifestarse el misterio de la piedad. Porque dice la Biblia que grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Entonces, ese precio lo pagó Jesucristo. Nadie podía pagarlo. Y nosotros hoy día, muchas veces, hermano Walter, por falta de conocimiento, no vamos ahora a lo mejor a buscar los motivos exactos, pero perdemos de vista las doctrinas, perdemos de vista el mirar esto detenidamente. Y esto después trae sus consecuencias, porque se nos olvida el alto precio que Cristo pagó por nosotros. El problema, hermano, es que perdemos de vista a Cristo. Amén. Y eso es una pena, porque la única forma que podemos tener siempre a Cristo en la mira es a través del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo constantemente, y siendo guiado. ¿Cierto? Como usted siempre da el ejemplo de ese hermano que dijo, bueno, vamos a soltar los remos y vamos a levantar la vela, ¿no? Amén. Eso es el ejemplo. Que el Espíritu Santo sople y nos lleve donde Él quiere llevarnos. Y ese es el problema. El texto que leíste, Oscar, es maravilloso. Que en pocas palabras quiere decir que nadie puede salvarse a sí mismo ni pagarle a Dios para que lo salve, para que le salve la vida. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre para que viva siempre y sea libre de la muerte. O sea, es imposible. No como algunos tienen por costumbre de pagar por sus seres queridos que supuestamente están en un lugar por ahí, ¿cierto? No se puede. Este texto deja claro eso. Solamente la sangre de Cristo es el camino. Es el camino al cielo. Sí, tú te refieres a lo que doctrinalmente se le llama en Roma el purgatorio, ¿no? Así es. Que las misas y el purgatorio, claro, donde están las almas. Cuando compartimos la justificación hablaba un poco, sí, ¿cierto? Decíamos que ellos están ahí esperando ser buenos o que alguien pague acá abajo por ellos para que sean llevados al cielo. Amén. Bueno, y eso sabemos que es totalmente antibíblico. Pero aparte de eso, no hay dinero que pueda comprar la redención. Nada, no hay nada. Solamente la sangre de Cristo. Y por eso este programa estamos haciendo hincapié en eso, que la sangre preciosa de Cristo es el pago perfecto para nosotros. Tú lo has dicho, el Espíritu Santo cuando nos mantiene lleno, cuando nosotros le damos crédito a Él para que Él tome gobierno en nuestra vida, date cuenta que una de las situaciones que hemos detectado en la iglesia a nivel general es que el Espíritu Santo se le ha quitado la patente, se le ha quitado gobierno. Se le ha restado la supremacía que Él tiene sobre la iglesia, porque Él es el enviado de Dios en esta hora. O sea, desde que Cristo se fue, Él es el vicarius, dice el latín, vicarius de Christus. ¿Ah? Eso es un título que se lo ha atribuido otra persona, pero ese título le pertenece ¿a quién? Al Espíritu Santo. Bueno, se lo ha atribuido otra persona públicamente, pero hay otros que sin hacerlo público también se lo atribuyen. Pero el Espíritu Santo cuando nos mantiene lleno, hermano Walter, hay una cosa que siempre nos está recordando y es el precio tan alto que se pagó por nosotros. Amén. Si bien hemos hablado de lo que tiene que ver en sí o lo que engloba la terminología, ¿no? La semántica de lo que es redención, que es ese rescate, ese precio de esa compra, ese pago para volver a tener de nuevo tu figura de tú, comprar algo que un día fue tuyo, volverlo a comprar, ¿vale? O recomprar. Y ahora estamos dando énfasis un poco al precio tan alto que se pagó. ¿Vieron lo que dice Primera de Pedro? Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 17, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin asesión de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, ¿vale? Sabiendo, ahí dice, tenemos que conducirnos todo el tiempo de este peregrinaje aquí abajo, tenemos que conducirnos sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces tenemos que entender que lo único que pudo propiciar el salir yo de una vana manera de vida, de un estilo que yo estaba esclavo y preso. Acuérdate que la paga del pecado es muerte, que el que practica el pecado es esclavo del pecado, dice la Biblia, y el que practica el pecado es esclavo del diablo, que es una cadena, ¿vale?, que está conectada al mismo infierno, y esas cadenas nos tienen atados, nos tienen esclavizados a los vicios, a los demonios, vamos a llamarlo así. El único que pudo venir a libertarnos de esa condición fue Jesucristo, pero lo hizo ¿cómo? Porque pagó, o sea, lo hizo de una forma legal. Él no nos salvó como pudiéramos a lo mejor pensar que vino y nos sacó por la puerta de atrás o hizo una cuca rara. No, él vino y lo hizo como un caballero. Él pagó el precio del rescate. La Biblia dice que el aguijón del pecado es la ley, y la ley demandaba muerte, y eso fue lo que Cristo pagó, muerte. Por eso cuando hablamos de sangre, ahí ya la ley se detiene. Cuando la ley viene a buscarte a ti y ve esa sangre vertida, ya sabe que ha habido muerte, y el que muere o ha sido muerto dice ya ha sido justificado. ¿Por qué? Porque eso testifica de que ha habido un precio. Ahora, eso que propició en nuestra vida un cambio de estilo de vida, sacados de una vana manera de vivir, para entrar ¿a dónde? A una santa manera de vivir. No había manera de obtener este estilo de vida si no venía alguien a pagar el rescate. Amén. Amén. Bueno, lo que está compartiendo Oscar, yo quiero dar un versículo en Colosenses 1, 13 y 14. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Es tremendo. Como decía Oscar, la sangre de Cristo nos redimió de la muerte eterna. Y cuando lo pensamos bien y lo analizamos y meditamos en ella, wow, digo, esto es para siempre soy de Dios. Para siempre tengo vida por la redención que Cristo hizo por mí, por Oscar y por todos los que están escuchando. Es maravilloso ver cómo la sangre de Cristo pagó ese precio y nos rescató. Por eso que mucha gente cree que nosotros a veces compartimos cosas livianas, que le permitimos a la gente que haga lo que quieran, que pequen como quieran, y eso no es verdad. Es todo lo contrario, porque estamos haciendo que la gente y nosotros nos enfoquemos en Cristo y en su preciosa sangre, y eso nos llena de gozo, nos llena de alegría y de querer servirle y de reconocer cómo su sangre pagó el precio. Con su sangre pagó el precio de nuestro rescate, porque había uno que nos había arrastrado, ¿cierto? Nos tenía arrastrado, oculto, nos había llevado, y no es como el Espíritu Santo. El enemigo de Dios viene y nos lleva nomás y trabaja con nosotros como Él quiere, pero el Espíritu Santo deja que nosotros de nuestra forma les entreguemos a Él todo para que Él nos vaya guiando. La Biblia dice que Satanás vino para robar, matar y destruir. Su ámbito, su reino es el reino de las tinieblas. Jesucristo lo dijo, el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, ¿vale? Él quería un principado y tuvieron que crearlo para él porque no existía, que es el principado de las tinieblas. Él ahora es príncipe. Ahora, legalmente, él tiene, a niveles jurídicos, legalmente, él tiene autoridad sobre todo aquel que practica el pecado. Entonces dice la Biblia que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Ahora tú imagínate tú bajo las garras del pecado en tu vida y bajo digamos la tiranía, ¿me entiendes? ¿No? De un señor tirano malo que te tiene pecando todo el tiempo y tú no te puedes liberar de eso. O sea, tú estás en una jaula metido
con barrotes espirituales, digamos, que no se ven a nivel físico, pero a nivel espiritual éramos esclavos del pecado. Y no nos podíamos zafar del pecado, porque una persona que es esclava, y ahí es donde vamos a empezar ahora a hablar, vamos a hablar de la voluntad. Hermano Walter, ¿el esclavo tiene voluntad? No. Ninguna. Ninguna. Él podrá en sus adentros pensar querer ser libre, pero no puede expresarlo. ¿Por qué? Porque jurídicamente no tiene legalidad ninguna sobre su vida. O sea, su vida la ha perdido. No tiene voluntad. Una persona cuando se entrega al pecado pierde su voluntad. ¿Me entiendes? Se la ha entregado al pecado, y cuando se la entrega al pecado, ¿vale o no?, indirectamente le pertenece al diablo. Por eso es que la Biblia dice literalmente que el que practica el pecado es del diablo. Y eso es algo que la audiencia incrédula o hermano o la audiencia que no conoce a Jesucristo muchas veces le cuesta encajar esa verdad. Pero es que a términos jurídicos y legales es así. Y si Jesucristo no te liberta o no nos liberta, nosotros le pertenecemos a un señor, que la Biblia dice que es Satanás. Ahora, cuando Cristo viene y paga el precio, recuperamos nuestra voluntad. ¿Me sigue, hermano Walter? Amén. Entonces, vamos a hablar de en sí la profundidad de la redención. En la redención se produce un rescate. Sí, señor. Es el rescate de nuestro alma. Pero ¿cómo Cristo lo hace? Lo hace liberando nuestra voluntad, que estaba blindada, estaba bloqueada por el pecado y jurídicamente le pertenecía al diablo. Entonces Él libera nuestra voluntad para que ha quedado presa en manos del enemigo, y entonces ahí hay una obligación de consumir y de practicar pecado. Pero en la redención Él nos regala de nuevo esa voluntad porque la libera, y es lo que nosotros entendemos bíblicamente hablando como el libre albedrío. O sea, nos lo devuelve para que volvamos otra vez a tener la oportunidad de escoger, porque si no estamos liberados y nuestra voluntad no está libre, no podemos escoger. Estamos bajo un Señor que no te deja escoger. Él se enseñorea de tu voluntad y te obliga a pecar, y estás obligado. Yo me acuerdo, hermano Huarte, cuando yo quería, digamos de alguna manera, quitarme ese señorío que el pecado tenía sobre mí, en mi vida de pecado, y yo me acuerdo, yo lo compartí varias veces en el programa Gracia y Paz, o sea, yo decía, bueno, ya, ya olvídate, ya este fin de semana yo ya no toco nada, ¿vale? Me sentía como que cuando llegaba el fin de semana me absorbía algo me llamaba, ¿vale? Y yo decía, no, yo ya no voy a andar ni de fiesta, ni de homenaje, ni se acabó la cocaína, y se acabó todo, decía yo. Y ahí aguantaban mis fuerzas, o sea, como que yo no sabía que era un esclavo, ¿vale? Y yo quería recuperar mi voluntad en mis fuerzas. Y un fin de semana sin salir, y el resto de la semana trabajando, 2 fines de semana sin salir, y el resto de la semana trabajando, 3 fines de semana sin salir, y el resto de la semana trabajando, y cuando hacía el cuarto, hermano Huarte, ahí llegaba mi señor, y me decía, usted hoy va a pecar, sí o sí. Y allá que iba el hermano Oscar, que entonces no era el hermano, como oveja que llevaba al matadero, y ahí entonces yo me recuperaba y me daban las pagas extras, los atrasos, el finiquito, y me ponía al día otra vez, imagínate. Como diciendo, no has querido servirme en este tiempo, pues ahora te tienes que poner al día. Y me metí un homenaje, hermano, que yo después me sentía súper mal, súper arrepentido. Yo decía, pero ¿cómo es posible que yo no llegue a cogerle el tono a mi vida? No encontraba nunca ese equilibrio. ¿Por qué? Porque era esclavo del pecado. O sea, estaba oprimido y en una jaula. Cuando vino Cristo, me liberó. A eso sí que fue una liberación. Y me entregó mi voluntad para que escogiese. ¿Me sigue? Entonces, cuando la redención se efectúa, que el pago se hace, porque Cristo paga con su sangre, y se hace efectivo el pago en cuenta, que Cristo ya pagó y llevó su sangre al, dice la Biblia, al santuario celestial. Entonces, ahí es cuando mi libre albedrío es entregado de nuevo. ¿Para qué? Dice, para servir a Dios en amor.
Pero somos nosotros quien tenemos la patente de nuestra voluntad. Ya no la tiene el diablo. Ahora tú eres neutro. O sea, tienes la posibilidad, la verdadera libertad para escoger si pecas o le sirves a Dios. Y entonces, cuando nuestra voluntad es nuestra, en todo momento, sí se la podemos ceder a Dios. Pero ¿qué pasa? Se la tenemos que ceder y tiene que ser en una acción totalmente libre por amor a Él. Él no es como Satanás. Que Satanás aprovecha los vacíos legales. Vamos a llamarlo en ese orden. Pero Él no. Él te dice, eres libre. Escoge. Qué bonito, ¿verdad? Como cuando Dios llevó a su pueblo a que le sirvieran, ¿cierto? Lo sacó de la esclavitud de Egipto, lo llevó al desierto. Y ahí vivieron libres para servir a Dios. Pero algunos no estaban libres del todo. Estaban todavía con el dominio de los dioses paganos de Egipto. Yo también, así como Oscar, tuve un tiempo siendo esclavo de Satanás, ¿cierto? También estaba en mi hogar muchas veces y también con la cocaína y el alcohol. Estaba tranquilo en casa y literalmente una voz me decía, ve para allá, y yo partía para allá como, ¿cierto? Ve para acá, y era como un robot que me manejaba. Pero como compartía Oscar y yo compartí hace poco atrás, el Espíritu Santo no es así. Él deja tú qué quieres hacer. Pero cuando tú reconoces el sacrificio de Cristo en la cruz, lo único que quieres es postrarte ante esa cruz, postrarte ante Cristo y servirle. Y llevar a muchos más a la libertad en la cual tú te encuentras ahora. Y eso es lo maravilloso. Dios nos libera, pero es nuestra decisión querer servirle, querer amarle, querer ser un esclavo para Dios, pero por amor, no un esclavo como Satanás acostumbra a tener a la humanidad entera. Por eso es importante que podamos coger estas verdades bíblicas y hacerlas nuestras, compartirlas en nuestros hogares, ¿cierto? En nuestras congregaciones, porque es importante presentar a Cristo. Cada sermón que da un pastor o cada programa de radio o televisión, si es de Dios, todo tiene que terminar en Cristo. Todo tiene que terminar en Cristo, porque de eso habla la Biblia, de Cristo, de su sangre preciosa. Amén. Quiero compartir un texto en Éxodo 13, del 11 al 16. Voy a leer. Cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiera dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Y le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de las bestias. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos. Y te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová te sacó de Egipto con mano fuerte. Amén. Amén. Bueno, todos sabemos que Jehová es Dios, ¿cierto? Jehová significa hacedor de todas las cosas. Y ese mismo Jehová que sacó al pueblo es Jesucristo. Y este texto muestra cómo somos redimidos de la esclavitud en dos partes. Al sacar al pueblo de Egipto, pero muchas veces somos duros de servir nosotros. Así como ese asno que habla acá, ese asno que todos sabemos que los asnos son duros, ¿cierto? Que no entienden, son tercos, que no entienden. Y Dios nos quiere jalar hacia Él, pero nosotros nos jalamos hacia el pecado, jalamos hacia el mundo, jalamos hacia el diablo. Queremos ir para allá porque, claro, es entretenido, es más bueno y nos llama y vamos. Pero
dice la palabra acá que con un corderito podía ser redimido el asno y también el primogénito. Y es increíble como ese mismo ejemplo que da aquí, ese ejemplo que hoy tenemos con Cristo. El cordero que quita el pecado del mundo. Ese cordero que vino. Y como compartía Oscar, y nos da esa libertad para elegir. Y no seamos tercos como esos asnos, porque muchos de nosotros éramos tercos, muchos. Yo fui muy terco. Y no quería. Pero entendí que Cristo me redimió por su sangre preciosa, pagó el precio por mí y por toda la humanidad. Yo quiero compartir siento de Dios de compartir esto, si alguna persona está escuchando, que abras tu corazón. Dios te está hablando a ti en este momento, que abras tu corazón y le digas sí a Cristo, porque Él ha pagado con su sangre preciosa. Ya no sirva más hace que te tiene esclavizado. No, porque Cristo ya pagó. No le creas. Simplemente sírvele a Cristo. Ve a la cruz de Cristo y Él te va a liberar. Amigo, créeme. Cristo ya pagó. Simplemente ocupa esa libertad que Él te ha dado para servirle y amarle y honrarle y glorificarle hasta el último día de tu vida. Porque después estarás con Él. Amén. Vamos a dejar a la audiencia con una alabanza, y ahora vamos a seguir con el compartir de la redención. Veces que falle, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad
Amén. Y seguimos aquí en el aire, en el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, y seguimos compartiendo, hermano Huerta, acerca de lo que es la redención. Amén. Y hablábamos aquí fuera de micrófono cómo la misericordia y la bendita gracia de Dios nos inunda. Y el Espíritu Santo es el que sopla. Así es. Y no nos damos cuenta que no es otra cosa sino que su gracia. Cuando de su gracia tomamos gracia sobre gracia, entonces nuestra vida se llena de eso. Dice, porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Y vamos cada día más profundizando en esa verdad y nutriéndonos de ella. Y siguiendo con el tema de lo que es la redención, hemos estado hablando de que la obra de Cristo y su actitud hacia nosotros es que nos devuelve, hermano Walter, el libre albedrío, la voluntad. Es un rescate a nivel que el hombre tiene de nuevo la oportunidad de elegir como la tuvo Adán. Porque Adán, Dios lo hizo con libre albedrío. No había entrado el pecado, no era esclavo ni del pecado ni del diablo, pero tenía libertad para escoger. Y le dijeron, mira, de todo esto puedes comer, pero de allí no. Eso es una persona que tiene libertad, él escogió. Pues en la misma nivel de libertad, ahí nos vuelve a llevar a Cristo cuando nos redime. Mira lo que dice Romanos también, en el capítulo 6 y versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hemos sido libertados del pecado, hermano Huarte, ¿pero para qué? Para volver a ser esclavos, ¿vale? Pero ahora ¿qué? Ahora de la justicia. Ahora, en ese trance donde eres libertado de una esclavitud para entrar en otra, porque dice la palabra que es así, hay un momento de libre albedrío donde yo escojo, porque de la misma forma que he sido libertado del pecado, puedo otra vez en mi error volver a escoger ser esclavo del pecado, aunque ya sería bastante torpe por mi parte, pero la Biblia dice que los que caen en esta condición, dice, vienen a ser como el verdadero proverbio, ¿no? Donde la puerca lavada vuelve al cieno y el perro vuelve al vómito. ¿No dice eso? Dice, si nos ocurriera eso, mejor no hubiera sido que hubiéramos conocido el camino de la justicia. Pero como lo que queremos es exaltar el señorío de Cristo y la manera en la que Él hace las cosas, entonces entendemos de que el pecado trae esclavitud, pero la justicia también trae una servidumbre. Yo quiero ser siervo de la justicia, pero es una servidumbre donde es liviana. El Señor Jesucristo dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque es un yugo el que nos pone el Señor, lo mismo que el diablo. Pero ¿qué pasa? El yugo del Señor es ligero, porque ligero es mi yugo y ligera es mi carga. O sea, cuando venimos a entrar en a experimentar la redención, este rescate, nos damos cuenta de que es algo impresionantemente lindo, porque hemos entrado al servicio de Dios en una libertad donde Él nos ha ofertado si queremos ser sus hijos y si queremos servirle, y nada más por la clase y nada más por el señorío que con el que se ha comportado con nosotros. Él merece que nosotros seamos esclavos de Él, pero por toda la eternidad. Yo me acuerdo cuando yo conocí al Señor, que yo le dije, si tú me libertas y tú me salvas, yo te sirvo. Y yo sin conocer todavía la profundidad de lo que estaba hablando. Pero si tú me libertas a mí, yo te sirvo, claro que sí. Y así fue. Nada más lejos de la verdad fue, como dicen aquí, dicho y hecho. Y yo no me arrepiento de la decisión del servicio a Dios.
porque el rescate fue impresionante. Pero el servicio a Dios, o sea, servirle a este Señor que fue un día mi Salvador, qué lindo es que se convierta en tu Señor. Porque una cosa es que Jesucristo sea tu Salvador y otra cosa es que sea tu Señor. Y nosotros muchas veces intentamos de separar eso. Eso va junto, pero en amor. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y nos damos cuenta del verdadero señorío y del trato con el que Él nos trata y nos da, es muy diferente al que el diablo me dio cuando yo estaba esclavo del pecado, del mundo, de los vicios y de la maldad. Me viene a la mente una imagen de muchos esclavos, ¿cierto? En una fila larga. Y el enemigo ahí vendiéndonos a los vicios, a la droga, a todo lo malo que este mundo nos ofrece, ¿cierto? Como ahí estamos todos en una fila, toda la humanidad, y el enemigo está ahí, mira, ven acá. Estamos y llevados para allá y llevados a otros lugares y vendiéndonos como Él quiera, al precio que sea. No le importábamos nada, simplemente éramos esclavos. Pero ahora que somos esclavos de Cristo, pero por amor, cuando alguien entiende que ha sido redimido, porque eso se siente. ¿Cómo se siente? El Espíritu Santo nos da testimonio y nos sella, nos da ese testimonio. Amén. De que hemos sido comprados. Pero esa compra es una compra maravillosa, es como que viene y te rescata, el rescate. Como el libro de Ruth, los hermanos si en sus casas pueden leer el libro de Ruth, léanlo, es un libro increíble. Sale el pariente redentor. Después que su suegra había perdido a su esposo, a sus hijos, ella a su esposo, estaban solas y fueron a un lugar y apareció ese hombre, Boaz. Amén. Fue el pariente redentor, quien se enamoró de ella y la rescató pagando un precio. Había una costumbre muy curiosa. Cuando alguien no quería redimir a alguien, se le quitaba el zapato y literalmente se le escupía en la cara, ¿cierto? Era llevado a la puerta en la ciudad y que todos lo vieran. De hecho, un pariente más cercano que tenía Ruth no quiso redimirla y le fue quitado el zapato, ¿cierto? Amén. Y vos ahí pudo redimirla. Y esa escena es increíble, es como una novela, pero impresionante, maravillosa, como Dios ocupa la escritura para ir demostrándonos qué es lo que es la redención. Y este redentor tenía que ser alguien cercano y tener el dinero suficiente para pagar. Esa era una de las, digamos, de los que se pedía al redentor. Y sabemos que Cristo tenía el dinero suficiente, que era su sangre. Amén. Haciendo mención de lo que tú estás diciendo de Ruth, este señor que era el pariente más cercano de ella, según la ley, le pertenecía por ley redimirla. Sí. La Biblia no recoge su nombre, ¿no? Le llama fulano. Fulano, sí. Y nosotros cuando entreleemos la escritura deducimos de que él, por cuestiones personales, intereses personales y carnales, ¿vale? No les haría rentable redimir a Ruth. Y qué triste es que nosotros muchas veces ya en el Evangelio, o como personas, muchas veces miramos los intereses personales antes que dar la vida por nuestro prójimo, antes que dar la cara, porque nos importa nuestra reputación, porque nos importa lo que dirán otros, porque nos importa nuestro dinero, porque nos importa y estamos con esas miras, nuestros ojos están manchados porque son comerciales. Mas sin embargo, vos, como tú lo dices, simboliza a Cristo, que no tuvo lo que Él era como Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Por qué? Porque no miró nada con ojos comerciales, ni con intereses personales, sino que Él se despojó y el interés que tenía era la redención, para a la postre darle su lugar a Ruth. Ella después cogería, pero qué triste que nosotros, los que hemos recibido la salvación, los que tenemos el Espíritu de Dios, muchas veces el corazón se mina con intereses.
y hacemos diferentes clases sociales. Ya después lo vamos a ver en el próximo programa con el tema del jubileo, que es la redención a todos los niveles. Dios impedía eso. No nos tiene que importar nuestro estatus, hermano Huarte. No nos tiene que importar nuestra clase social. No nos tiene que importar nuestro dinero. No nos tiene que importar nuestra reputación. Lo único que nos tiene que importar es la voluntad de Dios, las almas. Él dice que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Ese es el problema que tenemos hoy como iglesia por todo el mundo, que estamos preocupados más de cuánto tiene en dinero o cuánto tiene en propiedades el hermano o el fulano aquel, y no estamos preocupados por su alma. Y Cristo pagó por todos, por los que tienen mucho dinero, por los que tienen poco dinero, por los que son inteligentes, por los que no son tan inteligentes, por los buenos o por los que se creen buenos, y por los malos. Por todo el mundo pagó la redención. Su sangre vale demasiado. Sí que su sangre es impagable realmente. Así que todos hemos sido redimidos. ¿Tú sabes cuántos hermanos se han equivocado en el camino? Muchos hermanos se han equivocado en el camino. Noemí simboliza a una que se equivocó en el camino. Abandonó su tierra, se fue buscando mejoras, se fue buscando prosperidad, ¿vale? Y la mujer lo reconoce. Cuando viene Ruth le dice, mira, no me llames más Noemí, ¿vale? Llámame Mara porque que lo mío es terrible. Ella es consciente de eso. Y después este fulano, cuando va a redimirla, él cuestiona todo eso. ¿Y cuántos hermanos no hay en la fe que dice, bueno, se equivocó? Sí, pues él allá con su equivocación y con su pecado, carrample. ¿Y cuántos son los hermanos que dan la vida por el hermano? ¿Cuántos son los hermanos que dan la cara por el hermano? ¿Y cuántos son los que son como Ruth? Ahí que va. Ruth dijo, no importa, yo iré donde tú vayas. Tu tierra será mi tierra y tu Dios, dijo, tu Dios será mi Dios. Y una mujer que no conocía nada, que era una gentil. Y si no me equivoco, si vamos a revisar más adelante en sus casas, pueden ver en la Biblia, en la genealogía. La genealogía de Jesucristo. ¿A quién encontramos, Oscar? A vos, Y a Ruth. claro. Increíble, ¿no? Y muchos dicen que ese libro que no se menciona a Dios, que sí se menciona, está en muchos lados, está en todo lugar. Y aparte que ellos saben después la genealogía, es increíble la palabra de Dios, está en todo lugar. Y Jesucristo estaba ahí igual. No se nombra a Cristo textualmente, pero estaba ahí, era una sombra de lo que él iba a hacer en la cruz. Por eso debemos coger la escritura y buscar a Cristo, buscarla en cada coma, en cada letra, ahí está él. Es lo que yo te decía al empezar, hermano Huerte. Dice que a lo mejor, dice el apóstol Pablo, alguno osaría por morir por el bueno. Dice, pero por el impío, por el pecador, ¿quién? Y nosotros tenemos que entender que nosotros hemos sido redimidos por Cristo. Él no nos miró nuestro pecado. Nosotros no debemos de mirar el pecado que comete nadie. Sí que es verdad que tenemos que hacer juicio personal como iglesia y mantenernos en un orden, ¿vale? No. Pero buscar la guianza del Espíritu para ser más bien mediadores, pacificadores, gente que paga el precio y nunca jueces, ni verdugos. Que, como dice la palabra, ¿qué pide Jehová de ti? Humillarte ante Él, hacer misericordia, ¿no? Y hacer justicia. Yo siento que hay mucha carencia de eso. Yo siento que está faltando eso en la iglesia. Jesucristo la última noche se quitó, se ciñó una toalla, cogió un lebrillo y le lavó los pies a los discípulos. Y le dijo, si yo soy el maestro y el Señor y he hecho esto con los otros, con ustedes, hacedlo ustedes los unos con los otros. Porque no hay mayor más grande que este, dice, aquel que da la vida por sus amigos. La Biblia dice que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de prueba. No debemos de dejarnos tirados en el camino porque cometamos errores. El amor cubre multitud de faltas. No los encubre. No estamos hablando de que hay que encubrir, no. Pero cubre. Y yo deseo y creo que Dios va a devolvernos ese nivel. Esas son las obras del primer amor.
El primer amor es volver a amar a Dios y volver al prójimo. Amén. Amar al prójimo como a ti mismo. Ese es cuando Cristo habla en Apocalipsis. Esa es la idea. Es maravilloso y es lo que mi corazón anhela, igual, Oscar, de que nos amemos, que nos ayudemos. No estoy hablando a nivel de esta iglesia, sino que a nivel de toda la iglesia acá en Sevilla. Amén. Que podamos amarnos, unirnos. Amén. Porque tenemos algo en común. Amamos y somos hijos de Dios y nuestro Salvador es Jesucristo. Es que esa es la piedra angular, hermano Walter. Y eso es la base. Edificado y fundamentado sobre el fundamento que pusieron los apóstoles y los profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Bien, hemos llegado al final de este día, de este programa, para la gloria de Dios. Y queremos darle a la audiencia nuestro número de teléfono de WhatsApp, por si alguien quiere escribirnos, compartirnos, decirnos algo. Es el 655-857327. Repito, 655-857327. Emplazamos a la audiencia para el jueves, que seguiremos hablando de la redención. Y vamos a pedir a hermano Huarte que se despida y ya estamos cerrando. Bueno, un gusto estar con ustedes en este día y nos estamos escuchando nuevamente el jueves. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Un saludo y que Dios bendiga a la audiencia. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar Moreno y Walter Aum.